las mañanas, con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre Hay Una Sola. Mi nombre es Daniela Ruiz y hoy estoy, como siempre, con Carolina Peredo. ¿Qué tal? Hoy tenemos un programa, no sé cómo decirlo. Estoy nerviosa, oyentes. Es interesante que estés nerviosa. Les cuento. Te toca muy de cerca. Me toca muy de cerca. Les cuento, vamos a estar hablando de parto vaginal después de cesárea, que es un tema... No quiero ponerle adjetivos todavía, los voy a dejar a ustedes que los encuentren a lo largo del programa, pero les cuento cómo surgió la idea de hacer este programa. En nuestro blog, que ustedes ya conocen, mamamundi.com, yo publiqué mi historia de parto, así que están todos invitados a ir a mamamundi.com y leerla. Y una lectora justamente, mi primer parto fue por cesárea, se sintió identificada con la historia y me dejó un comentario diciendo que cuando íbamos a producir un programa sobre VBAC. VBAC es la sigla en inglés que quiere decir Vaginal Birth After Cesarean, o sea, parto vaginal después de cesárea. Y fue así que surgió la idea de producir este show. Mi primera reacción ante ese comentario fue decirle, bueno, después de que yo tenga el mío, lo hacemos. Y después Caro me sugirió que... Podríamos hacerlo antes porque es un tema que... obviamente hay un montón de mujeres que se van a estar identificando y que te va a servir mucho, me parece, para lo que está por pasar en un mes nada más. Que es que vas a tener a tu segundo hijo, a tu hija, y que surgen un montón de miedos, ¿no? Muchísimos. Y entonces por eso era importante informarse mucho. Así que me vino muy bien a nivel personal producir este programa. Me decía, Caro, te veo estudiando como si tuvieras una prueba en la secundaria. Y más o menos fue así. Realmente, me informé mucho, estudié bastante y ojalá les pueda transmitir todo esto que aprendí a las mamás que nos están escuchando. Porque es importante como mujeres estar informadas de cuáles son nuestras opciones reales. Así podemos tomar las decisiones que tomamos con respecto a nuestra salud y con respecto a nuestro cuerpo desde un lugar de información y no desde el miedo siempre, ¿no? Ese va a ser un poco el objetivo de este programa. Ese es el objetivo de este programa. Entonces, desde ya quiero aclarar que aunque esto ya lo saben, que esto no es un programa de consejo médico, yo no soy doctora ni les estoy diciendo qué es mejor para ustedes, simplemente estoy compartiendo información para que cada una pueda tomar sus decisiones, charle con su médico y vea cuál es su situación personal y si le parece que esto puede ser una opción para ustedes. No estoy en contra de las cesáreas ni de las madres que eligen tener una cesárea programada, también me parece una opción válida para algunas personas, pero sí me gustaría que todo el resto de las mamás que tuvieron una cesárea que no querían, como en mi caso, se den esa opción. Sí, sepan que existe la opción. Pero, lamentablemente, no es una opción siempre fácil de perseguir, por lo que notamos después de toda esta investigación. Al contrario, es bien limitada. Es bastante limitada. Les cuento, por ejemplo, cuando yo estuve en Argentina ahora de visita y estaba embarazada, la acompañé a mi hermana, a su obstetra, y cuando él me vio, me dice, vos fuiste la que tuviste la cesárea, ¿no? Sí, gracias. Y me dijo... ¿Vos sos la de la cesárea? A ver, la cicatriz le faltó. Bueno, cuando mi hermana iba a tener a su hija, en realidad yo le pregunté de sus opciones de nacimiento y me dice, no, yo estoy muy tranquila porque la clínica donde yo la voy a tener es la que tiene el índice de cesáreas más bajos de toda la provincia. Solamente el 30%, me dijo. Es un montón. Es 1 de cada 3 mujeres. Esto es una locura. Es demasiado alto. Esto es una clínica privada en Buenos Aires, Argentina. Sí, y este era el índice más bajo, me dijo, de la provincia. Entonces, por eso es importante hablar de esto, porque hay muchas mujeres que están teniendo cesáreas, a veces necesarias, a veces no tanto. Y entonces, por eso me parece importante hablarlo. Bueno, cuando yo fui a ver a su obstetra, yo no lo fui a ver, lo fue a ver ella, yo la acompañé, y me dijo, bueno, vas a tener otra cesárea ahora, ¿no? Le dije, no, en principio voy a intentar tener un parto natural. Y su obstetra fue muy claro conmigo y me dijo, bueno, yo eso no lo hago. Y le pregunté por qué. Y me dijo que, de hecho, me dijo, hay solamente un médico que lo hace. Digo, ¿cómo?
Me dice, sí, solamente un médico que lo hace aquí y bueno, porque los riesgos son muy altos y porque tendríamos que tener la sala de operaciones lista en todo momento durante las 12 horas que vos estés de trabajo de parto o 24 los que tardes. Hay que tener la sala de operaciones lista y yo no puedo estar reservando o sosteniendo una sala de operaciones por esa cantidad de tiempo, por lo menos en este país. Me dice, yo no sé cómo es en Estados Unidos, pero acá no se puede. ¿Y cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos, les cuento, yo tengo un médico que por suerte yo antes de tener incluso a mi primer hijo ya sabía que él era partidario del parto vaginal después de cesárea, porque la persona que me lo recomendó había tenido uno con él. Que es interesante, ¿no? Ahora cuando miro hacia atrás, que yo lo haya elegido. Desde el vamos, sí. Esa elección consciente, digamos. No sé si como consciente por las dudas. o inconsciente, pero bueno, lo sabía. Y entonces esta semana cuando lo tuve que ir a ver, porque ya estamos al final del embarazo y ya lo veo todas las semanas, aproveché y le hice una mini entrevista y bueno, eso me decía que es una diferencia cultural, que sí que es importante estar en un lugar en donde esté disponible una sala de operaciones, esté inmediatamente disponible, que es una de las recomendaciones del Colegio de Obstetras de Estados Unidos, que esté inmediatamente disponible. No hace falta tener al hijo en la sala de operaciones, como se hacía antiguamente, aparentemente en los 90s se hacía así, pero sí que esté inmediatamente disponible. En los 90 siempre que había un VIVAC se hacía en la sala de operaciones por las dudas. Sí, el tema, esto viene de mucho antes, ¿no? De principios del siglo pasado, que un médico dijo, bueno, una vez que tenés una cesárea, todos tus hijos tienen que ser por cesárea. Once a cesarean, always a cesarean, era el dicho. Y esto se sostuvo durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hay prácticas en la medicina que han cambiado mucho. Por ejemplo, la cicatriz que te hacen, o sea, la incisión que te hacen para la cesárea es diferente a la que se hacían en 1900. Entonces, el miedo mayor que existe ante un parto vaginal después de cesárea es que se abra esa cicatriz. Con las cicatrices que se hacían anteriormente, con las incisiones que se hacían anteriormente, esto era mucho más probable. Hoy en día, con el tipo de incisiones que se hacen para las cesáreas, es mucho menos probable que se vaya a abrir una cicatriz. Este tipo de incisión que se llama bikini line, le llaman acá, ¿no? Transversal, sí. Transversal. Bajita, bien bajita y como si fuera una sonrisa casi, así de lado a lado. Sí, que tiene que ver con la parte más finita del músculo, ¿no? Más fácil de cicatrizar. Sí. Entonces, ahora que es mucho más difícil que eso pase, las opciones cambian. Lo que pasa es que las prácticas de medicina por ahí no han cambiado a la misma velocidad. Y no solo las prácticas de medicina, esto también hay que decirlo, hay una cuestión de las compañías de seguro de por medio. Hay muchos doctores que, si bien saben que los riesgos no son altos, no se animan a practicar este tipo de parto, porque si algo sale mal o si se rompe, si hay una ruptura uterina o lo que fuere, tienen miedo de que les hagan un juicio. Sí, este tema que vuelve y una y Esto otra vez sigue todo. retornando en la medicina, cómo se practica la medicina en este país. Claro, muchos médicos practican desde ese miedo, ¿no? Que es muy normal también y es respetable. Entonces, lo triste es que entre la presión de las compañías de seguro, los hospitales que a veces no quieren arriesgarse tampoco, y todo esto, por más que los médicos hoy en día saben que los riesgos de un parto vaginal después de cesárea son menores que los riesgos de una cesárea repetida. A ver, decirlo de nuevo, o sea que sería menos riesgoso tener un parto natural después de una cesárea que al revés. Exacto. Okay. Tiene más riesgos tener una cesárea repetida. Okay. Es un dato menor. No es menor para nada. Pero, aunque los médicos saben esto, muchas veces se encuentran o que los hospitales no lo permiten, o que las compañías de seguro no lo permiten, o que sinceramente para un médico también es mucho más fácil decirte, vení el 26 a las 8 de la mañana que hacemos una cesárea y sabe que en 15 minutos ya terminó, que tener que estar pendiente de una mujer que está haciendo su trabajo de parto normal, que le puede llevar, no sé, 6, 12, 15 horas y aparte necesita haber un médico pendiente de ese trabajo de parto. O sea, requiere más personal también. Sí, no es que solamente puede venir para el momento en el que uno está ya empujando al bebé. Y también está la parte cultural después, ¿no? O sea, las mujeres, o sea, muchas mujeres que toman esta decisión por ahí no se ocupan de informarse tanto como hiciste vos, o no tienen el interés directamente, eligen por el miedo o eligen, ¿sabes qué? Yo voy a ir a cesárea y me ahorro el trabajo. Es que el factor miedo es muy fuerte, porque por ejemplo mi cuñada el año pasado tuvo una hija y
y su médica le hizo tener una cesárea programada y ya habían pasado 5 años de su cesárea anterior. O sea que esa cicatriz estaba más que curada ya, digamos. Pero le dicen, mirá que el riesgo es bajito, pero dentro de ese riesgo, ese porcentaje bajito, el riesgo es muy alto. Se puede morir tu bebé, puede tener daño cerebral, te podés morir vos. Y entonces lo que piensa la mujer es, por una cuestión egoísta mía de querer tener un parto natural, no voy a poner en riesgo la vida de mi hijo. Y entonces ese es un factor muy poderoso en la psique de una mujer embarazada. Y entonces dicen, bueno, no, yo por egoísmo no voy a poner en riesgo la vida de mi hija. Y así es como 1 de cada 3 nacimientos son por cesárea en este país, ¿no? Sí, y así es como de las mujeres que han tenido cesárea, solamente el 8% se animan a intentar un parto vaginal después de cesárea. El 8% es muy poquito. Por más que lo que comentábamos antes, los riesgos son muy bajos, solamente el 8% de las mujeres se están animando a hacerlo, ya sea porque no se animan por miedo, porque no consiguen un profesional que las apoye en esta decisión, porque el hospital no lo ofrece en el lugar donde viven. Hay muchas mujeres que la única opción que les queda es tener un parto en casa, para poder tener esta opción de intentar un parto natural. Y que eso sí es un poco más riesgoso. Esto vez, sí ¿no? o sea, el riesgo es el mismo, pero no tienen a mano lo que pueden necesitar en caso de que algo vaya mal. Vamos a estar hablando con una médica para poder saber todas estas cuestiones, qué es lo que puede llegar a salir mal, cuáles son los riesgos reales y por qué estaría bueno animarse. En el próximo bloque seguimos con Madre de una Sola. Todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre y una Sola y hoy estamos hablando de parto vaginal después de cesárea. Vamos a tener una entrevista telefónica con una representante del ICAN, que quiere decir, la sigla es International Cesarean Awareness Network, que quiere decir Red Nacional de Concientización de la Cesárea. Tengo que decir que me costó mucho encontrar recursos en español sobre este tema, y esto es algo que vamos a charlar con ella, y ella es la persona que está fundando ahora el primer capítulo de esta red que tienen ellos en español aquí en los Estados Unidos. Así que le quiero dar la bienvenida. Su nombre es Elizabeth Aldea. Hola, Elizabeth, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. ¿Cómo están? Saludos. Hola, muchas gracias por atendernos. Y gracias también a Elizabeth por estar detrás de esto que tiene que ver con poder brindar información para la comunidad hispana, para la comunidad de habla hispana, porque es un tema muy importante, y lo que estamos comentando en el programa de hoy tiene que ver con que nos gustaría que las mujeres empecemos a decidir menos en base al miedo y más en base a la información, ¿no? Entonces estaría bueno que nos ayudes un poco a descubrir cuáles son los principales mitos y temores en torno a tener un parto natural o vaginal después de una cesárea. Bueno, pues buenos días. Como ya ella me presentó, mi nombre acá es Elizabeth. Estoy dirigiendo ICAN en Florida, en un capítulo en español. Bueno, ya uno de los mitos principales, yo siempre digo que es el desconocimiento. Todos tememos a lo desconocido. Y una persona que ha quizás tenido la experiencia de tener quizás un parto robado, o a lo mejor una cesárea que no fue necesaria en su momento, le hace a la mujer perder quizás la capacidad de confiar en su cuerpo, la capacidad de confiar en sí misma, y el desconocimiento de cómo funciona quizás el cuerpo y nuestra fisiología, pues permite que tomemos decisiones quizás desinformadas. Así que uno de los miedos básicamente es a lo que desconocemos. Si me va a doler, qué va a pasar el día que me ponga de parto. A veces tenemos esta mentalidad que también es un mito de que va a ocurrir como en las películas. Rompo fuentes, salgo corriendo, llego al hospital, todo el mundo corre, y es como si fuera una emergencia médica donde no hubiera tiempo para poder resolver supuestamente, ¿verdad?, lo que está ocurriendo. Cuando la realidad es que nuestro cuerpo nos avisa, así que el desconocer quizás cuáles son los procesos que se dan en el cuerpo es parte de esos miedos. Otra cosa que las mujeres a veces pensamos que porque una vez tuvimos una cesárea, la próxima vez quizás nos va a ocurrir lo mismo, o nuestro cuerpo quizás no tiene la capacidad de responder, o que tampoco nos vamos a poner nunca de parto. Y pues todas las mujeres parimos. La realidad es que la cesárea está
dictada para las emergencias o para situaciones donde realmente hay que resolver algo, no para la mayoría de las mujeres, y eso no es lo que estamos viviendo. Así que también pensamos muchas veces que se nos va a romper el útero, que es una emergencia terrible que hay que resolver y que, bueno, va a haber muerte. No es que esas cosas no ocurran, es que son las que ocurren mínimamente. Incluso una mujer que ha tenido una cesárea, uno de los grandes mitos que quizás nos han proyectado es que vamos a tener una ruptura uterina porque ya tenemos una herida interna. Y eso sí puede ocurrir tanto en un parto donde una mujer ha tenido una cesárea como en el que no lo ha tenido. O sea que la cifra, Elizabeth, la cifra que estamos manejando nosotras es cuando hay una incisión transversal baja, es del 1% este riesgo, ¿cierto? O menos. Eso es así, es entre un 0.5 a un 1%. Eso es así, es bien baja. Yo siempre pues le digo a las mujeres, no pienses en el 1%, piensa en el 99%. Claro. De probabilidad de que todo salga bien. Además, y también, Elizabeth, perdona que te interrumpa, ¿no? Pero dentro de ese 1% que hay una ruptura uterina, si la mujer está en un hospital en donde la puedan atender inmediatamente, esa ruptura uterina no quiere decir necesariamente ni que su bebé se va a morir, ni que ella se va a morir, ni nada de todo esos miedos que tienen, ¿no? Exactamente, eso era el próximo tema que te iba a mencionar. La mayoría de las veces que hay una ruptura uterina no es catastrófica, y esa es una de las cosas que tenemos que tomar en consideración. Si estamos en un hospital, tenemos la probabilidad de que todo concluya en una cesárea sin mayores riesgos. Así que el porciento es muy bajo. Eso de una ruptura catastrófica es básicamente lo que tenemos en nuestra cabeza, pero tampoco es así. Incluso los doctores y el personal médico está capacitado para identificar cuando ese tipo de cosas ocurren, y cuando quizás hay unas señales que le pueden dejar ver que algo no anda bien y que entonces sería mejor en una sala de operaciones. Usualmente lo que se abre es, vamos a decirle, como ellos mismos le llaman, una ventana. O sea, algo pequeño donde quizás hay un liqueo en el útero, y ahí comienzan a ver que hay unos síntomas distintos y hay que ir a la sala de operaciones. Pero en efecto no es algo catastrófico la mayoría de las veces, sino que si hay una sala al lado donde se pueda resolver con prontitud, no habría mayores riesgos. Yo quiero comentar acá, voy a meter un pedacito que cuando hablé con mi doctor, él hace 20 y tantos años que practica, si no más, y me dijo que en toda su carrera solamente ha visto 3 rupturas uterinas y que en los 3 casos la mamá y el bebé terminaron bien. 2 de ellas, las mamás tuvieron que tener una transfusión de sangre, pero en ningún caso nadie se murió y tampoco hubo que hacer histerectomía, que es otro de los miedos que tienen las mamás. O sea que en toda su carrera, que es bien larga y ha atendido muchísimos miles de partos, en estos 3 casos que tuvo, ninguna fue fatal. Entonces, para poner un poco de perspectiva, ¿no?, en este miedo que tenemos las mujeres. Elizabeth, respecto de lo que venías comentando, desde ICAN, ¿tienen alguna posición tomada respecto a los partos naturales después de cesárea en casa? Por fuera de la institución médica. Realmente ICAN no apoya algún tipo de parto, sea en el hogar o sea en el hospital. Eso es una decisión de la madre. Lo que nosotros pretendemos es educar, número 1, a las mujeres que ya han tenido una cesárea, para decirles que primero hay una forma de sanación, porque las mujeres que no han pasado por una cesárea quizás no pueden comprender la herida emocional que esto les deja a las mujeres marcadas, que es distinta pues a la herida física. Muchas veces las mujeres dicen, no, pues si es tan sencillo, el bebé está bien, pero va más allá. Así que estas mujeres marcadas que llegan, nosotros las educamos, le ayudamos a sanar por medio de validar sus sentimientos en grupos de apoyo. Así que ese es uno de nuestros mayores, vamos a decir, misión, educar. El otro sería proveer la información, como la estamos haciendo hoy día aquí en tu programa, acerca de que sí es posible un parto después de cesárea, que incluso las mismas guías de obstetricia dicen que para la mayoría de las mujeres, teniendo una, incluso hasta 2 cesáreas, es lo más recomendable. O sea que aunque no se está practicando según lo que dice la evidencia, la realidad es que sí se puede. Así que nosotros también avalamos eso. Pero en términos de tomar una postura, si la mujer decide si es en casa o en el hospital,
No, realmente no. Eso ya es una decisión de la madre. Mi pregunta era más que nada en el sentido de tratar de buscar alternativas, porque pareciera que es bastante difícil y limitado en cuanto a opciones buscar médicos y instituciones que se animen a hacerlo, ¿no? Por todo lo que veníamos hablando del tema seguros, de desinformación, etcétera. ¿Ustedes tienen una especie tienen información sobre, y bien ubicados, o un mapa de médicos e instituciones que sí lo hagan? Pues mira, básicamente, si tú vas a los capítulos de cada estado o de cada county, o dependiendo de donde tú residas, los líderes usualmente tienen algún tipo de relación con las personas, o obstetras, o parteras, o dulas, o cualquier persona que esté involucrada en este proceso de parto. Y usualmente esas personas en ese lugar, o sea, en ese capítulo local, te pueden dirigir. Te pueden decir, mira, sí, quizás este grupo de obstetras lo hace, quizás estas parteras lo avalan, y quizás irte guiando en el proceso. Un mapa, como decirte que tú entres a la página de ICANN y lo encuentres, no, pero sí en cada capítulo, que nos dedicamos básicamente a estar en la comunidad y conocer quiénes lo hacen, quiénes no lo hacen, qué madres lo han logrado, cómo se han empoderado, y trabajamos pues con las necesidades de esa comunidad. Cada persona que vaya entonces a un capítulo, a las reuniones, es probable que sí tenga algún tipo de lista que puede ir ayudando a las mujeres a identificar dónde puede ir a buscar, ¿verdad?, a proveedores que lo apoyen. Perfecto, vamos a estar poniendo entonces en nuestras redes sociales, como siempre, esta información, porque es un recurso súper válido para las madres y para las madres latinas que quieren animarse a esta experiencia. Y también les recordamos a las madres que, bueno, primero que pueden empezar a averiguar sobre todo esto tan pronto como hayan tenido una cesárea, antes incluso de tener cualquier parto, o si esperan hasta último momento, por así decirlo, hasta que se embarazan del segundo o del tercero, igual les quedan 9 meses, o sea que les da tiempo de informarse bien. Elizabeth, muchísimas gracias por haber hablado con nosotras hoy, por toda la información que nos diste, y también por haberte ocupado de generar este capítulo en español dentro de los Estados Unidos, porque nos parece importante que las mamás que hablamos español podamos también tener acceso a toda esta información. Gracias a ustedes por la oportunidad de orientar un poco a la comunidad, y bueno, seguimos aquí haciendo el trabajo, a lo que necesiten, a la orden. Muchas gracias, un saludo grande. Gracias. Antes de que nos vayamos del bloque, Dani, me gustaría, hablaste de histerectomía. Sí, histerectomía. No me sale. Contame qué significa. Eso significa cuando a la mujer le tienen que remover todos sus órganos, el útero y todo eso, sus órganos reproductivos, y entonces después de una histerectomía no puede tener más hijos. Eso es igual a infertilidad. Claro, entonces hay muchas mujeres que tienen miedo de que si tienen una ruptura uterina van a terminar con una histerectomía, que es que les remuevan el útero y no poder tener más hijos. Como les contaba, en toda la carrera de mi doctor personal, por ejemplo, que son 25 años, 28 años, nunca pasó. Así que no hay que tener miedo. Es más, él me dijo que si ustedes quieren tener más de 2 hijos, lo que más les conviene es intentar un parto natural para todos los partos sucesivos, ¿no?, que puedan tener. Lo mejor para el cuerpo de una mujer y para el bebé también es tener un parto natural y no una cesárea repetida. Seguimos recibiendo sus preguntas en el 512-377-1813 y no se vayan, ya volvemos. Mamá, todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre y una sola, y hoy estamos hablando de parto natural después de cesárea. Acabamos de hablar con una representante del ICANN, que es la Red Nacional de Concientización sobre la Cesárea, y les quiero contar que también hice un trabajo así muy arduo de intentar conseguir un doctor aquí en Austin que hablara español para poder hablar con nosotros y que apoyara el parto natural después de cesárea, y me fue realmente difícil. Así que me solidarizo con todas las madres que hablan español solamente y quieren encontrar un profesional que las apoye en esta decisión. Fue realmente difícil. Sí conseguí una doctora que es la cabeza de OBGYN North, que dicen que es la práctica número 1 de parto natural después de cesárea aquí en Austin. Y la doctora Sebastián, que es la que lidera esa práctica, fue muy amable de contestarme algunas preguntas, y una de sus asistentes médicas
hablaba muy bien español. Entonces, a veces lo que hay que buscar es esa opción. Si el médico no habla español, quizás que tenga un asistente que sí que hable español, y entonces sí nos pueden facilitar esta opción, aunque ellos no sean bilingües. Y si no, nos llaman a nosotras y las ayudamos también. Sí, yo creo que me voy a tener que convertir en activista o algo así después de este programa. Vamos a ver. Mira, tiene un catálogo Lo ya charlamos, de médicos en lo español. charlamos, llámenme y lo charlamos. Las preguntas que le hice a la doctora fueron qué condiciones tiene que cumplir una mujer para poder intentar tener un parto natural después de cesárea, y dijo solamente 1 o 2 cesáreas y que la incisión sea transversal, que era lo que hablábamos antes, ¿no? La que parece una sonrisita bien bajita. O sea, si tuviste más de 2 cesáreas no se recomienda. Ya no. Hay mujeres que lo han hecho y también se puede, pero bueno, ya no es tan recomendado, digamos. Okay. Le pregunté en su experiencia cuál es el índice de éxito que tienen las mujeres que intentan tener un parto natural después de cesárea, y me dijo el 80%. ¿Esto en la práctica de ella o a nivel...? Esto es en su experiencia, pero mi médico me dijo lo mismo. Y a nivel general, por lo que vi en internet, está más o menos entre el 70 y el 80%. O sea que la gran mayoría de las mujeres que lo intentan sí que lo consiguen. Es bueno aclarar acá que ese otro 20% que no es exitoso también puede tener que ver con un montón de otros factores Sí. Externos al de haber tenido una cesárea antes en sí. Exactamente. Otros factores que pueden haber sido, que también se podrían dar en una madre primeriza, digamos. Cosas que a veces pasan en los partos y que hacen que uno tenga que terminar con una cesárea. O sea que, bueno. Le pregunté cuándo hay que inducir, porque esto era una de las, digamos, contraindicaciones, que no había que inducir los partos naturales después de cesárea, porque esto pone más presión en el útero y entonces haría más fácil que hubiera una ruptura. Ella dijo que las únicas razones médicas para inducir serían las normales, que son presión alta, diabetes, o que el embarazo ya se haya pasado de las 42 semanas, que también son las mismas razones que se usarían en un parto primerizo, digamos. En su experiencia, ¿cuánto de seguido pasa una ruptura uterina? Dijo menos del 1%. Lo que veníamos hablando con Elizabeth, ¿no? Ese porcentaje que es muy bajo. Sí, y le pregunté si había más riesgos en un parto natural después de cesárea comparado con una cesárea repetida, y ella dijo que hay más riesgo en las madres que eligen tener repetición de cesárea. El riesgo de mortalidad maternal es de 13 en 100.000 mujeres, en comparación con la de parto natural después de cesárea, que es de 4 en 100.000 mujeres. O sea, es menos de la mitad el riesgo de muerte. Nadie te lo dice cuando vos vas a hacer una cesárea programada, que el riesgo es mucho más alto. Al contrario, lo contrario. te dicen lo contrario, te asustan con que si vas a tener un parto natural te vas a morir. Eso es una desinformación deliberada directamente, ¿no? Y por lo que estamos viendo, por los datos en concreto, el riesgo es menos de la mitad. Esto es muy importante. Y también dice que hay menos riesgo de histerectomía y menos transfusiones de sangre que en una cesárea programada. Volvemos a lo que dijimos desde el principio del programa. Y entonces le dije, bueno, pero si entonces ante toda esta evidencia, ¿por qué hay todavía tantos doctores que siguen haciendo, una vez que tuviste cesárea, siempre una cesárea? Y me dijo que, bueno, que las cesáreas son más fáciles y más rápidas que atender un parto natural después de cesárea, entonces son más convenientes para el médico y para toda la práctica. Claro. Claramente, o sea, es la realidad de lo que es. Eso que tiene que ver con la salud y el cuerpo de una mujer, no mucho, la verdad. En el caso de que estamos hablando siempre de mujeres que están o decididas a poder tener su experiencia de parir, o que están con dudas, ¿no? A no aquellas mujeres que prefieren ya directamente, o que tienen sus razones muy propias y muy válidas de sí tener cesáreas. Exactamente. Y le pregunté si le parecía que una mujer que va a intentar tener un parto natural necesita alguna preparación especial, y dijo sí, buena nutrición, ejercicio, clases de parto naturales son esenciales y muy importantes para prepararse mentalmente. Igual eso yo lo diría que es lo mismo para una mujer que va a parir por primera vez y por segunda, Sí. naturalmente, lo que sea. La diferencia aquí es un poco lo que decía Elizabeth en el bloque anterior, es que las madres que hemos tenido una cesárea, sobre todo las que no la queríamos, nos ha quedado una herida emocional bastante importante, y entonces hay veces que
están esos miedos que quedaron del primer parto, de las cosas que no fueron como queríamos, añadidos. Entonces es como un trabajito extra, ¿no?, que hay que hacer para superar esas cuestiones. Sí, lo importante es ser flexibles también, ¿no? Porque de esto de empecinarse por ahí, de ponerse como objetivo, no, yo tengo que poder, porque tengo que poder parir. Eso siempre es contraproducente. Claro, exacto. Y después, por último, como doctora y como mujer, le pregunté cuál sería su consejo para cualquier mujer que está intentando tener un parto natural después de cesárea. Y dijo que eso es una decisión muy personal, y escoger tener un parto natural requiere un compromiso de cuidado de sí misma por parte de esa mujer para asegurarse que sus probabilidades de éxito sean buenas. Y también debería seguir buscando hasta que encuentre un médico que la apoye al 100% para tener ese parto natural que desea, y que no intente apurarla ni nada de eso. Así que eso también es muy importante. Y bueno, muchas gracias a la doctora Sebastián por tomarse el tiempo de respondernos todas estas preguntas. Súper importante la palabra médica, y también estuvimos hablando con madres que tuvieron esta experiencia, ¿no es cierto? En el caso de las dos mamás que entrevistamos, ellas dos sabían que esto era una opción, el parto. ¿Ya se habían informado? Se habían informado desde antes. Habían leído mucho, son mamás muy, muy curiosas y que habían leído mucho. Entonces las dos sabían que esto era una opción. Que se podía. Se había hablado en el curso de preparto, nos dijo una de ellas, y también a partir de su propia experiencia de cesárea investigó mucho más a fondo, ¿no? Por supuesto. Una de las preguntas que a nosotros nos llamaba la atención es cuándo y por qué se decidieron estas madres a tener esta opción, qué fue el factor determinante en eso. Y esto es lo que nos contaban. La opción de VIVAC para mi segundo parto porque en lo personal la experiencia de la cesárea fue muy traumática, tanto en lo emocional como en lo físico. Específicamente en lo emocional siento que me perdí el nacimiento del primer hijo, todas esas cosas con las que yo había soñado toda mi vida, el primer llanto, las primeras expresiones de mi bebé, todo eso lo tuve que vivir a través de lo que me contó mi marido y me pareció algo muy triste. Si bien, bueno, eso ya pasó y no se podía volver atrás, quería una experiencia distinta tanto para mí como para mi bebé. La segunda razón importante es que la cesárea incluye una estadía más larga en el hospital y una recuperación que corresponde a una cirugía. Y quería poder recuperarme lo antes posible para poder cuidar tanto a mi primer hijo, que en ese momento tenía 2 años y medio, y al nuevo bebé. Está bueno remarcar esto que dice Carolina, es quien hablaba, que la cesárea es una cirugía mayor, esto no es menor, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, me hago una cesárea programada. A mí, por ejemplo, eso me da mucho miedo, el quirófano y el tema de que sea una cirugía me aterra un poco. Y qué triste esto que decía, que ella sintió que se perdió directamente el nacimiento de su primer hijo y que se lo contó el marido. Y esto es lo que nos pasa a muchas mujeres. Pero, sin embargo, perseguir esta opción no siempre es tan fácil. Entonces les preguntamos qué tuvieron que hacer para poder intentarlo. Si tuvieron que cambiar de médico, de hospital. En el caso de ella nos decía que, bueno, ella como tuvo una experiencia muy mala con su primer hijo, cambió de médico inmediatamente después de tener el hijo. Así que ya tenía una doctora que la apoyaba para tener un parto natural después de cesárea. Y la otra mamá que entrevistamos, que prefiere mantener su nombre anónimo, esto fue lo que nos contó que ella tuvo que hacer para poder tener ese parto que ella quería. Para intentar ese parto vaginal tuvimos que irnos de Madrid a una clínica especial, muy especial que hay en España, que se llama Acuario, que está en Alicante, donde sí estaban ahí los médicos obstetras y ginecólogos dispuestos a dejarme intentar siempre que el feto no tuviese ningún sufrimiento fetal, que yo hiciera mi parto vaginal. Y eso fue muy difícil porque estábamos en Madrid, ya teníamos un nene de 3 años y medio y había que irse hasta allá, lejísimos. Calculamos más o menos que 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo ahora. Creo que fueron 2 semanas antes del parto, nos fuimos a Alicante y nos instalamos en un bungalito que alquilamos hasta que yo me pusiera de parto. Y ahí conocí a la partera que me iba a tocar, o matrona, como dicen ahí, y a la doula que me tocaba, que era encantadora. Y, por supuesto, ya había conocido al ginecólogo, porque anteriormente, durante el embarazo, habíamos viajado a que él me conociera. Era un señor también encantador. Ellos me dieron todas las
la fe en mí pusieron y dijeron que muchas mamás habían tenido partos vaginales después de cesárea y que tenía yo que intentarlo y que ellos me iban a ayudar. Me alentaron muchísimo y pues allí nos fuimos. Pero desde ya los médicos de Madrid, mi ginecólogo que me seguía, no estaba tan dispuesto me decía, bueno, sí, lo vamos a intentar, pero al menos si vemos que no avanza la dilatación, que te esperas, que es largo el proceso, eso no se puede esperar, eso hay que hacer otra cesárea. Como ven, las madres que están decididas a hacer esto, están decididas a hacer cualquier cosa, irse a otra ciudad, tomarse vacaciones 2 semanas antes para estar en el lugar indicado, con las personas indicadas para algo alrededor. Que no es menor que estar en el parto que quieren. Exacto. Vamos a seguir hablando de esto y de sus miedos también, que también nos comentaban de eso en el próximo bloque de Madre hay una sola. No se vayan. Estamos de vuelta en Madre hay una sola y hoy estamos hablando de parto natural después de cesárea. Hemos hablado con una doctora, hemos hablado con alguien de la Red Internacional de Concientización de la Cesárea y ahora también hablamos con 2 mamás que pasaron por esta experiencia de tener un parto natural después de cesárea y lo que les decíamos en el bloque anterior, queremos saber cuáles son los miedos, porque hay muchos miedos alrededor de esta experiencia, ¿no? Así que queremos compartir con ustedes lo que ellas nos dijeron de los miedos. El mayor miedo era fracasar, pasar por el trabajo de parto que podía nuevamente terminar en una cesárea de emergencia y nuevamente en desilusión. El miedo de la ruptura uterina, que es el miedo más común cuando se considera un parto normal después de cesárea, según mi investigación es muy poco probable. Y mi doctora me aseguró que si el hospital está preparado para manejar una cesárea de emergencia, está preparado para manejar una ruptura uterina. En ese sentido, el miedo de que algo saliera mal en el parto no era más grande que el que puede tener cualquier mamá a la hora de tener familia, incluso cuando hay una cesárea programada. Bueno, en el caso de Caro, lo que nos hablaba era de un miedo como muy real, ¿no? Yo investigué y es la ruptura uterina y tanto porcentaje. Una mamá muy práctica. No había mucho de fantasías y otras cosas. Vamos a ver qué nos dijo la otra mamá con respecto al miedo, porque es muy interesante también. Yo creo que mi mayor miedo era volver a sentirme como me sentí en el primer parto. Tan vulnerable, tan sola, tan maltratada, ignorada en mis deseos y mis sueños. Y me daba terror pasar por otra depresión postparto como la que tuve con mi primer hijo. Y eso me aterraba muchísimo. Creo que incluso hasta me paralizaba porque yo lo intentaba concebir esa idea y me entraba un miedo físico que me hacía sentir así paralizada, ¿no? Como en cero. Como que yo era incapaz, no podía arrancar. Con esa sensación en mi cuerpo de aquel miedo que yo pasé, no podía ir para un lado ni para el otro. Y eso me anulaba, ¿no? Entonces, ese miedo fue muy difícil de superarlo, poniéndome en contacto conmigo misma y qué representaría ese miedo, de dónde vendría, qué me había pasado con antelación para yo haberme sentido tan mal en ese parto. O sea, autoanalizándome, intentando poner las cosas en su sitio y fue muy difícil conquistar esa sensación que yo tenía de impotencia, de ser incapaz de hacerlo mejor que la primera vez. Así que sí, ese era un miedo que me obstaculizaba cualquier sueño y cualquier deseo de haber tenido un segundo parto mejor que el primero. Mientras lo cuenta pareciera como que se le revive todo, ¿no? Sí. Muy fuerte. Muy paralizante por lo que ella cuenta. Yo escuché, esto es otro tema, pero escuché a muchas madres relacionar el tipo o lo que les pasa en el posparto y la depresión posparto con el tipo de parto que tuvieron. Yo de hecho les pregunté, y les pido disculpas a las 2 entrevistadas que no nos da tiempo de pasar la entrevista completa, les pregunté si sentían que había habido una diferencia en su vínculo con el bebé, en la lactancia y en todo eso por la diferencia del tipo de parto, y las 2 me dijeron que sí. Es difícil saber científicamente, ¿no? La segunda bebé
resulta que fue mucho más tranquila y durmió mucho mejor que el primero. Y no sabemos si está relacionado o no con el parto. Sí, que tampoco importa, ¿no? Al fin de cuentas lo que importa es lo que la madre crea y cómo se sienta mejor. Pero las dos sí sienten que hubo una diferencia en el vínculo con el hijo, en la facilidad para la lactancia, en la depresión postparto y en todas estas cuestiones. Yendo más al lado de lo positivo, les preguntamos entonces que tuvieron estas experiencias, por suerte tan exitosas después con sus VIVACs, qué fue lo que rescatan de la experiencia, y una de las madres nos decía que lo que más rescata fue eso, que tuvo el parto que ella quería, que vio nacer a la hija como ella quería, y que se sintió por primera vez muy fuerte, una sensación que no había experimentado antes. Dice, en ningún aspecto de la crianza de mis hijos me volví a sentir tan segura, tan fuerte, tan en contacto, tan abarcadora, me gusta esa palabra. Sí. Y bueno, rescata que fue una experiencia única. Y la otra mamá, con respecto a lo que rescataba, también nos decía algo muy bonito. Escuchen. Fue todo y más. Lo que más recuerdo es la cara de mi marido, feliz y sonriente de que todo había salido tan bien. Poder tener ese contacto piel con mi bebé recién nacida, poder darle la bienvenida al mundo. Fue el mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida. Wow. Realmente esto sí, es algo que importa mucho a las mujeres. Con respecto a cómo se prepararon, también fue un poquito diferente. Una de ellas se preparó más por el lado de la información, de tener todos los recursos que pudiera, una médica, por supuesto, que la apoyara, y la otra fue más por el lado de hacer visualizaciones, meditar, autoexaminarse. Más el lado espiritual. Sí, más por el lado espiritual, de estar en contacto con sí misma y con su deseo tan fuerte de tener este segundo parto. Les recuerdo que las dos, por suerte, tuvieron, no sé si por suerte o por empeño o por todo, pero tuvieron ese parto natural que querían. Y entonces les pregunté qué les gustaría decirle a otras madres que están pensando en probar un parto natural después de cesárea. Y esto es lo que nos dijeron. Que se autoexaminen, que estén en contacto con las emociones que emergen en todo momento de esa última parte del embarazo, se quieran a ellas mismas como si fueran ellas las bebés, que sean sus propias mamás, que escuchen a su inner child que está hablando, que nos está diciendo cosas, que no lo ignoren, todo eso, que crean en su fortaleza, que trabajen esa idea de que quieren realmente tener ese parto vaginal después de cesárea, que se rodeen de personas que tengan mensajes positivos con respecto a ese sueño. Desde ya, si uno se rodea de personas que no creen en uno y que piensan que es una locura y que es riesgoso, pues desde ya vamos con una mala predisposición, o sea, porque la mujer embarazada es vulnerable, ¿no?, a todos esos comentarios. Entonces, mejor rodearnos de personas que creen en nosotros, y que si no van a creer, que no agreguen nada para el otro lado, que estén en silencio y que sepan respetarnos. Y tener fe en ese deseo tan fuerte de una mujer parturienta, tener fe en que queremos realmente tener ese parto y lo vamos a lograr. Esto del respeto y de cómo lo comunicamos, porque comunicamos lo que sentimos, es muy importante en cualquier tipo de parto. Yo muchas veces me veo diciéndole a la gente, sí, yo ahora voy a intentar tener un parto en una casa de nacimiento, no voy al hospital. Si termino yendo al hospital, bueno, o sea, todo esto lo aclaro yo. Como uno se autoboicotea desde el comienzo. Claro, como si el otro me estuviera, no sé, imponiendo que yo tengo que decir algo así. A mí me pasa, ayer hablaba con una mamá y le digo, sí, yo voy a intentar tener un parto natural después de cesárea el mes que viene. Y ella me dice, no, vas a tener un parto natural después de cesárea el mes que viene. Como que uno tiene que cambiar el chip y las palabras que utiliza, ¿no? Ser muy cuidadoso. La autoconfianza es un poco importante. Es fundamental para esto. Y con respecto a eso también me gustaría pasarles rapidito el audio de la otra mamá y lo que ella nos decía. Lo recomiendo sin duda. Creo que cada mamá tiene que investigar los pros y los contras, y si es algo que querés, entonces adelante. Es importante tener un médico que te entienda y te dé apoyo en tu decisión. Sí creo que hay que estar en un hospital que esté preparado para manejar emergencias si llegaran a ocurrir. En lo personal, no intentaría un parto normal después de cesárea con partera o en una casa de nacimiento. Bueno, les queremos agradecer muchísimo a estas dos mamás que nos dieron sus testimonios. Y bueno, lo que decía ella es un poco lo que les estamos diciendo desde el principio del programa, ¿no? Que nuestra función, estando acá en el aire, es poder proveerles de información para que cada mamá
pueda hacer su análisis personal de su propia situación y pueda tomar una decisión informada. No es que estamos diciendo que tengan que hacer una o la otra cosa con su vida y con su cuerpo. ¿Y vos cómo te sentís, Dani, después de todo este programa? ¿Me lo contás en el siguiente? En el siguiente, si vamos venís. a tener que hacer otro programa después de mi parto, obviamente, para ver cómo me fue con este segundo parto. Les voy a pedir a todas las oyentes que me estén mandando yuyu desde su casa para que yo también pueda tener un parto... ¿El parto que querés? Exitoso. Y bueno, y ojalá pueda volver y contarles que fue todo bien y todo como me gustaría. Pero bueno, también sé que no me voy a empeñar en que las cosas tienen que ser de una manera o de la otra, porque creo que lo que aprendí del parto de mi primer hijo es que lo más importante es estar presente en ese momento y estar en contacto con lo que está pasando realmente y no con la idea que uno tenía de lo que quería que fuera. Entonces, obviamente... A toda costa. Sí. Si yo estoy ahí y hay complicaciones como las hubo en el primer parto y hay peligro, prefiero estar en contacto con eso y no con mi propio empeño de voy a tener un parto natural. Me parece importante tener una idea de lo que uno quiere, estar preparado para lo que uno quiere, pero también ser lo suficientemente flexible para poder estar presente en ese momento y atender a las circunstancias de ese momento. Porque de última se trata de la vida de lo que más queremos, ¿no? Y que hemos gestado por tanto tiempo. Sí. Así que es importante, el respeto va para los dos lados, digamos. Exactamente. Y dentro de todo esto que has investigado, una cosa que quiero comentar que me encantó, que es una pavada en toda la investigación que hiciste, pero es muy importante, que tiene que ver con que sí se puede comer y tomar durante el trabajo de parto. Quiero que todos lo sepamos. Quiero decirle a todas las embarazadas que ya van dos parteras que nos recomiendan que habría que comer helado y frutas y crema durante el trabajo de parto y no esto de morirse de hambre y morirse de sed. En el intento. Al contrario, estás haciendo el mayor esfuerzo físico de tu vida, así que los músculos necesitan azúcar y tu cuerpo necesita alegría. Y vamos a poner en nuestras redes sociales, como siempre, Facebook, Madre Hay Una Sola, USA, todos los recursos de los que estuvimos hablando a lo largo de todo el programa, el teléfono de Daniela para que la llamen, para charlar, quienes vayan a experimentar lo mismo, y nos vemos el sábado que viene. Mucho ánimo a todas las mamás que van a intentar esto y un saludo para todos.